Si vas a Instagram, TikTok, yourmom.com o cualquier otra red social que prefieras, verás a gente elogiando a los famosos como si fueran dioses. Pero aunque no lo crean, los famosos son mortales como nosotros. No solo eso, algunos famosos han encontrado su fin mortal de las formas más extrañas, asquerosas y misteriosas que puedas imaginar. Desde problemas en el baño hasta acrobacias dignas de un premio Darwin. Acompáñame a descubrir las formas más absurdas en que algunos famosos se han ido a conocer a su creador. John James. John James fue un rapero canadiense, esquiador profesional y especialista en acrobacias que alcanzó la cima de su fama en la década de 2010. Tenía muchas habilidades, incluso realizó varias acrobacias atrevidas para sus videos musicales. Bastante genial, ¿no? Sin embargo, un truco se pasó un poco de la raya. En 2018, James estaba realizando una acrobacia particularmente ridícula para un próximo video musical. Pensó que sería una buena idea caminar sobre el ala de un avión. Esto mientras el avión está a cientos de metros sobre el aire. Por si fuera poco, James estaba caminando sobre el ala de un avión Cessna, un avión relativamente pequeño. Entonces, cuando se acercó al ala, el peso adicional hizo que el avión entrara en una espiral descendente. En realidad, James no era un completo idiota. Tenía un paracaídas para un caso de emergencia. Sin embargo, en medio del caos, se aferró al ala del avión demasiado tiempo. Cuando finalmente se soltó, no tuvo tiempo de abrir el paracaídas y, bueno, puedes adivinar el resto. Solo esperemos que nunca publiquen ese video musical. Elvis Presley. Elvis Presley, el rey del rock and roll, es una de las estrellas más emblemáticas de la música. A pesar de haber alcanzado su máximo auge en los años 50, sigue siendo el tercer artista musical con mayores ventas del mundo. Bastante impresionante, ¿no? Lo que es menos impresionante es la forma en que Elvis se retiró. Cuando llegó a los 40, su salud se había visto afectada. Tenía una pasión particular por los alimentos ricos en grasas, especialmente las hamburguesas. Y a medida que envejecía y su metabolismo se ralentizaba naturalmente, su estilo de vida lleno de grasas lo llevó a pesar unos 159 kilos, casi el doble del peso de un hombre promedio. Sin embargo, en 1977, a la edad de 42 años, los excesos de Elvis le pasarían factura. Mientras hacía sus necesidades en el baño, Elvis, que sufría de estreñimiento crónico, sufrió un ataque cardíaco, pero no un ataque cardíaco cualquiera. Según el forense, el infarto se debió a algo llamado maniobra de Valsalva. Básicamente, hizo un esfuerzo tan fuerte para defecar que se le comprimió la aorta, una de las principales vías de suministro de sangre al corazón, y al hacerlo le provocó un infarto. Para su horror, el rey del rock and roll fue encontrado inconsciente por su novia, tumbado boca abajo semidesnudo en el suelo del baño. Eso ya no es exactamente rock and roll, ¿lo crees? Dar Robinson. Dar Robinson fue un famoso actor y especialista en acrobacias estadounidense que ostentó 21 récords mundiales de acrobacias entre los años 60 y 80. El rey de los especialistas, como se le conocía, es recordado por hazañas como una caída libre de 275 metros desde la Torre CN. Muy genial. Lamentablemente este temerario no pudo esquivar el peligro para siempre. En 1986, Robinson estaba filmando como doble de riesgo para la película de acción El misterio del millón de dólares. Para una de las acrobacias tuvo que estrellar su motocicleta contra una barandilla a 64 km por hora, antes de saltar sobre ella y caer sobre una red de seguridad. Una vez superada la tarea más atrevida, pudo relajarse un poco, pero eso sería un gran error. Horas más tarde, Robinson se involucró en una escena rutinaria de persecución en motocicleta. Después de bajar una colina a toda velocidad, se acercó a una curva cerrada, y en lugar de seguir por la curva, el especialista se resbaló y perdió el control de su moto antes de caer por el escarpado acantilado de 12 metros. ¡Wow! ¡Qué triste! Steve Irwin. Si creciste en los años 90, entonces sabes que Steve Irwin era el hombre. Este australiano saltó a la fama como un adorable presentador de televisión entusiasta de la naturaleza, mejor conocido por su serie de vida salvaje, El cazador de cocodrilos. Como sugiere el nombre, fue filmado con cocodrilos, arañas, serpientes. Básicamente, si algo podía matarte, Steve encontraba la manera de acercarse. En septiembre de 2006, Steve estaba filmando un nuevo documental llamado Ocean's Deadliest, lo más mortal del océano, frente a la costa este de Australia.
Mientras nadaba en aguas poco profundas, Irwin se encontró con una raya gigante de cola corta de 2.4 metros de ancho. Cualquier humano sensato pensaría en mantenerse alejado de una criatura tan grande, pero Steve Irwin no lo hizo. Obviamente se acercó para observar más de cerca, sabiendo que las rayas suelen ser animales tranquilos que si se les molesta, simplemente se alejan nadando. Sin embargo, estaba claro que esta raya en particular estaba teniendo un mal día. Cuando Irwin se acercó, la raya se apoyó sobre su parte delantera, y de repente le clavó su púa de 20 centímetros en el pecho. Irwin pensó que la púa le había perforado el pulmón, cuando en realidad le había atravesado el corazón. De por sí esto era suficientemente letal, pero además la púa de una raya cola corta también es venenosa. Bueno, al menos murió haciendo lo que amaba. Seguro que es mejor que morir en el inodoro. Bruce Lee. Es muy complicado encontrar a una celebridad más valiente que Steve Irwin, pero Bruce Lee podría hacerlo. El artista marcial y actor estadounidense de origen hongkonés alcanzó la fama actuando en películas como Operación Dragón y El Furor del Dragón, y popularizó la icónica frase "Be water, my friend". Verdaderamente genial. Uno podría pensar que se necesitaría mucho para acabar con esa leyenda, pero eso no fue así. En 1973, mientras hacía algunas escenas para su próxima película, Lee se quejó de dolor en la cabeza y mareos. Entonces su amada Betty Ting decidió darle una pastilla de Equagesic, un medicamento fuerte a base de aspirina. Después de tomar la pastilla se quedó dormido, y trágicamente nunca más se despertó. La causa oficial del fallecimiento de la estrella de cine, según el forense, fue un edema cerebral, inflamación del cerebro desencadenada por una reacción alérgica al medicamento para el dolor de cabeza. Sin embargo, un estudio reciente sostiene que el dolor de cabeza era en realidad un síntoma de una enfermedad más grave. El estudio afirma que Lee murió por una disfunción renal. Para alguien tan atlético como Lee, eso puede parecer extraño, pero a menudo hacía dietas de jugos y bebía cantidades excesivas de agua. En otras palabras, había hecho muchas cosas que alteraban los mecanismos de equilibrio hídrico de su cuerpo. Esto lo preparó para una hiponatremia, que es cuando el cuerpo retiene demasiada agua y que causa síntomas como náuseas, calambres y, lo adivinaste, dolores de cabeza. En casos extremos como el que afectó a Lee, la hiponatremia puede incluso causar convulsiones e incluso hinchazón rápida del cerebro. Creo que tal vez fue demasiada agua, amigo. Jeff Buckley. El cantautor estadounidense Jeff Buckley saltó a la fama a mediados de los años 90 con el lanzamiento de su versión Hallelujah. Irónicamente, el final de Buckley no sería ni mucho menos sagrado. En 1997, Buckley estaba en Memphis, grabando la continuación de su exitoso álbum debut Grace. Una tarde de verano, Buckley y su amigo Keith Footy se relajaban en las orillas del río Wolf, un afluente del Mississippi. El cantante decidió meterse al agua, pero se metió completamente vestido sin molestarse en quitarse la camiseta, los vaqueros o las botas militares. Nadar con ropa es mucho más difícil, ya que los materiales una vez mojados se vuelven extremadamente pesados y te arrastran hacia abajo. Aún así, Buckley era un nadador bastante seguro, así que no le dio mucha importancia. Todo iba bien hasta que un barco se cruzó en su camino. Cuando Buckley pasó detrás del barco, su amigo lo perdió de vista. Lo que pasó después nadie lo sabe, pero una cosa es segura: Buckley desapareció. Lo más probable es que el movimiento del barco en el agua creara una corriente que arrastró al cantante hacia el fondo, después de que el cuerpo de Buckley se encontrara 5 días después. Un informe médico mostró que no tenía rastros de ninguna sustancia en su organismo, por lo que esta extraña escena se desarrolló mientras estaba completamente sobrio. Vaya, eso es casi menos rock and roll que morir en el inodoro. John Denver. Pero Jeff Buckley no es el único cantante que se hundió literalmente. El famoso cantautor de música country John Denver es conocido por éxitos clásicos como Take Me Home Country Road y Living on a Jet Plane. Resulta muy espeluznante que John cantara sobre su propia muerte. Cuando no estaba grabando grandes éxitos, John disfrutaba pilotando aviones. A lo largo de su carrera había acumulado más de 2.700 horas en el aire. Sin embargo, en octubre de 1997, Denver acababa de adquirir un nuevo y llamativo avión Long S, y estaba ansioso por probarlo. Despegó del aeropuerto de la península de Monterrey antes de dirigirse hacia el Océano Pacífico. El clima era despejado y el cielo azul, un día perfecto para volar, pero a las 5:28 p.m. varios testigos escucharon un fuerte estruendo. El avión de Denver había caído directamente al océano. Él era un piloto experimentado. ¿Qué podría haber ocurrido?
Bueno, en su afán por volar, Denver parece haber olvidado recargar el combustible del avión. Es extraño, un piloto con licencia haría comprobaciones exhaustivas antes del vuelo para ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, en realidad no tenía licencia. Le habían revocado la suya hacía más de un año, y ahora creo que sabemos por qué. Hombre, primero Bruce Lee, luego Jeff Buckley, ahora John Denver. Las celebridades y el agua no se llevan bien. Jim Haselden. No todas las celebridades provienen de la pantalla grande. Jim Haselden, por ejemplo, alcanzó la fama como empresario desarrollando el bastión Hesco, utilizado para fortificaciones militares. Con todos los millones que ganó, compró Segway Inc., creadores del icónico motor personalizado de 2 ruedas, a su inventor en 2009. Lo que él no sabía es que esa decisión sería su perdición. Después de adquirir la empresa, Haselden supuestamente usaba el llamativo vehículo para moverse. En uno de sus paseos, el empresario se encontró con un paseador de perros. Esto normalmente estaría bien, pero Haselden estaba conduciendo su scooter cerca de un desnivel bastante pronunciado. En un intento por darle más espacio al paseador de perros, Haselden dio marcha atrás, pero al hacerlo perdió el control, antes de perderse de vista. ¿Puedes adivinar dónde terminó? Sí, lamentablemente tanto él como su Segway cayeron 12 metros más abajo. Ninguno sobrevivió. Bueno, pasemos a la siguiente celebridad, ¿te parece? Zhao Yumei. Ya sea Addison Rae, Bella Poarch o Charli D'Amelio, en los últimos años ha surgido una nueva generación de celebridades en la aplicación de TikTok. No es diferente en China, donde Zhao Yumei de 23 años ganó más de 100.000 seguidores en su equivalente chino Douyin. Yumei era una operadora de grúa que saltó a la fama con sus transmisiones en vivo desde la cabina. Un día de julio de 2021, Yumei estaba filmando un video como cualquier otro, grabándose a sí misma en lo alto de la grúa, pero de alguna manera dio un paso en falso y se resbaló de la cabina del vehículo, cayendo 49 metros hacia su muerte. Eso sería como caerse de lo alto de la columna de Nelson en Londres. Suena bastante mal, pero lo que es aún más horrible es que ella se quedó con su teléfono durante la caída, transmitiendo en vivo todo el trágico evento. Las redes sociales están muy llenas de cosas raras, pero esta podría superarlas todas, aunque realmente es muy lamentable. Timbo the Redneck. Pero Zhao Yumei no es la única estrella de TikTok que se encontró con su creador de una manera desgarradora. Timothy Hall, también conocido como Timbo the Redneck, ganó más de 200.000 seguidores en TikTok, publicando videos de él mismo pescando, haciendo bromas y acrobacias en su querida camioneta Big Booty Judy. ¡Qué divertido! Sin embargo, como todas las mujeres peligrosas, Judy sería la perdición de Timbo en 2021. El joven de 18 años estaba haciendo donas con Judy, pero iba demasiado rápido. De repente perdió el control y salió volando por la ventanilla del lado del conductor. Aporreado y desorientado, no tuvo la conciencia de apartarse antes de que Judy se diera la vuelta y aterrizara encima de él. Cielos, bueno, que eso sirva de lección. Las únicas donas que necesitas en tu vida son las glaseadas. Esquilo. Pero no es solo en los últimos años que las figuras famosas han sufrido algunos giros locos del destino. Casi 2500 años antes de la muerte del TikToker Timbo, el dramaturgo Esquilo estaba dando vueltas en la antigua Grecia. Conocido como el padre de la tragedia, su apodo se volvería increíblemente irónico. Una mañana Esquilo se aventuró a salir presuntamente para pensar en la trama de su próxima obra. Sin que él lo supiera, un águila que acababa de cazar a una tortuga la sostenía entre sus garras y volaba por encima. La historia cuenta que el águila confundió la brillante cabeza calva de Esquilo con una roca, y en un intento de romper el caparazón de la tortuga, la dejó caer sobre la cabeza de Esquilo. ¿Tal vez el pájaro odiaba sus obras? Si eso no fuera lo suficientemente trágico, se dice que Esquilo se había quedado al aire libre para evitar una profecía que decía que sería derribado por un objeto que caía. Cuando la suerte está echada, no hay nada que hacer. Teniendo en cuenta que era el padre de la tragedia, existe la posibilidad de que su final pudiera haber sido inventado por dramaturgos griegos posteriores. Supongo que eso convierte a este tipo en la primera celebridad. Sí, sé que es una broma terrible, pero hay una razón por la que soy un youtuber y no un comediante. El rey Enrique I. Las tortugas no son los únicos animales que han matado a una celebridad. Enrique I fue uno de los hombres más famosos del siglo XII y reinó en Inglaterra desde 1100 hasta 1135. En la Edad Media las lampreas se consideraban un manjar entre la élite. El rey Enrique tenía una pequeña obsesión con estos peces sin mandíbula.
famosos por su infernal boca llena de dientes en forma de gancho. ¡Ugh! Pero durante una de estas macabras comilonas, un cronista contemporáneo afirmó que Enrique se encontraba devorando una lamprea cuando de repente, sin esperarlo, se dobló y murió. Un momento, ¿se atragantó? ¿Tuvo una reacción alérgica? ¿Qué parte de este asqueroso festín lo mató exactamente? Bueno, se sabe que quitar incorrectamente la cubierta mucosa y no lavar la carne causa envenenamiento por lamprea. En estos casos, las personas pueden sufrir vómitos, diarrea y calambres, pero no hay muertes confirmadas. Así que, aunque esa comida llena de mocos pudo haber enfermado a Henry, es posible que algo más acabara con él. Un artículo de investigación reciente afirmaba que el culpable más probable sea en realidad una bacteria llamada Listeria monocytogenes. Esta bacteria mortal, transmitida por alimentos, tiene una tasa de mortalidad de hasta 30%, con complicaciones que incluyen meningitis, gastroenteritis y sepsis. La bacteria prospera en condiciones frías y húmedas, similares a las presentes en la fortaleza de piedra de Henry. Así que el rey de Inglaterra fue derribado por peces o por gérmenes. No estoy seguro de qué es peor. Tycho Brahe. ¿Hay una sensación peor en el mundo que la de morir de ganas de orinar y no poder ir al baño? Tycho Brahe la conocía muy bien. Brahe fue un astrónomo danés del siglo XVI, conocido por catalogar más de 1000 estrellas en su época. Siendo astrónomo, uno pensaría que Brahe no llevaría un estilo de vida muy extravagante, pero era todo lo contrario. Tenía un alce de mascota, perdió parte de su nariz mientras luchaba en un duelo de espadas y se hizo famoso por llevar una de latón para reemplazarla. Sin embargo, la parte más notable de la vida de Brahe fue su final. En 1601, el astrónomo fue invitado a un banquete. A mitad de la comida sintió una repentina necesidad de orinar, pero pensando que era de mala educación se contuvo. Y lo hizo bastante bien. De hecho, lo aguantó tan bien que cuando llegó a casa horas después, ya no podía hacerlo. Durante días Brahe no pudo orinar. Además, empezó a sufrir insomnio, fiebre constante y delirio, síntomas típicos de alguien que sufre de una vejiga reventada. Finalmente, después de 11 agonizantes días, la vejiga de Brahe no pudo más. Vaya, bueno, ahora ya lo sabes. La próxima vez que necesites orinar en un banquete, no intentes ser educado. Hans Steininger. Aunque hoy no sea muy conocido, Hans Steininger era una persona importante a mediados del siglo XVI. Era el alcalde de Braunau am Inn en Austria, pero lo que realmente atraía la atención de este hombre era su vello facial. Steininger lucía una famosa barba de 1.4 metros de largo que se extendía hasta más allá de sus pies. Su vello facial era tan largo que solía doblarlo y guardarlo en su bolsillo. En septiembre de 1567 hubo un incendio en Braunau am Inn. En la época anterior a los camiones de bomberos y las mangueras de agua, un incendio podía reducir rápidamente una ciudad a cenizas. Por lo tanto, siendo el alcalde de la ciudad, el jefe barbudo sabía que tenía que tomar medidas para apagar el fuego. Pero en medio del caos olvidó doblar su barba. Al acercarse a unas escaleras, Steininger la pisó accidentalmente, perdiendo el equilibrio y cayendo por un tramo de escaleras. Supongo que se podría decir que esa fue una literal escalera al cielo para él. Rod Howe. ¿Alguna vez has estado relajado viendo la televisión cuando de repente... puede ser bastante frustrante, ¿no? Nadie conocía esa sensación mejor que Rod Howe. Este tipo era un famoso comediante y animador británico, popular en los años 70 y 80, que nunca se dejaba ver sin su tonto compañero títere Emu. En 1999, Howe estaba viendo un partido de fútbol con su hijo Oliver, en su sala de estar. Pero de repente, la imagen se cortó. Molesto, en lugar de llamar a un profesional, Hull decidió solucionar el problema él mismo consiguiendo una escalera y subiéndose al tejado para ajustar la antena. Mientras esperaba en la sala de estar para decirle a su padre si la imagen volvía a aparecer, Oliver oyó de repente un estruendo, seguido de un golpe. Pero no era la antena cayendo. Lo que había oído en realidad era a su padre perdiendo el equilibrio, estrellándose contra el invernadero y luego aterrizando en el suelo de concreto. Lo único que puedo decir es que gracias a Dios la televisión con antena es cosa del pasado. Sonny Bono. Mucho antes de Beyoncé y Jay-Z o Meghan y Harry, hubo otra pareja poderosa que sacudió al mundo, Sonny y Cher. Este dúo de pop y entretenimiento estadounidense alcanzó su apogeo en los años 60 y 70, formado por la diosa del pop Cher y su ex marido Sonny. Aunque probablemente hayas oído hablar de Cher, Sonny también era un personaje importante en su época, ya fuera por su canto, su actuación o incluso su papel como alcalde de Palm Springs.
Este tipo estaba en todas partes. Bueno, al menos hasta enero de 1998. Para empezar el nuevo año, Sonny se fue de viaje familiar a esquiar a Heavenly Sky Resort en California. Iba a esquiar con su entonces esposa, Mary Whittaker, y sus 2 hijos, cuando los dejó esquiando solos. El resto de su familia esperó al pie de la pista que Sonny bajara esquiando, pero horas después todavía no había señales de él. Después de que enviaron una patrulla de búsqueda y rescate, lo encontraron, y no de una buena manera. De alguna forma, Sonny se desvió de su curso y se fue de cabeza contra un árbol al costado de la pendiente. Sí, cabeza humana contra tocón de árbol. No necesito decirles quién ganó esa batalla. Luciano Receconi. Los jugadores de fútbol no tienen fama de ser los más listos del mundo, pero un jugador en particular llevó la reputación de estupidez a un nuevo nivel en 1977. Luciano Receconi fue una estrella de fútbol profesional italiano, que jugó para el equipo Lazio y para su selección nacional. Además de jugar al fútbol, se decía que él tenía una gran afición por las bromas pesadas. Así que un día, él y su compañero de equipo decidieron causar problemas en una joyería de Roma. Pensaron que sería una buena idea entrar gritando manos arriba, cubriéndose la cara con sus chaquetas. ¡Ah, un verdadero genio! Sin que ellos lo supieran, solo una semana antes, la joyería había sido asaltada de verdad. Como resultado, el paranoico propietario sacó una escopeta. Mientras su compañero de equipo vio el arma y levantó las manos, Receconi continuó con la estúpida broma, hasta que el comerciante disparó. A pesar de ser trasladado de urgencia al hospital, el astro del fútbol no sobrevivió, y sus últimas palabras fueron: "Es solo una broma". Sé que no debería burlarme de los muertos, pero amigo, para que eso sea una broma tiene que ser divertida. Claude François. El increíble cantante y compositor de pop francés Claude François saltó a la fama en los años 60 tras coescribir la letra de la versión original de My Way. Pero a pesar de todo su genio musical, parecía que a François le faltaba algo de sentido común. En 1978, mientras descansaba en su apartamento parisino, François decidió darse un baño. Justo cuando se metía en la bañera y empezaba a relajarse, el cantante se dio cuenta de algo: la luz estaba apagada. Por alguna razón la lámpara sobre su cabeza no funcionaba. Entonces François tuvo la brillante idea de arreglarla, pero había un problema: su cuerpo todavía estaba en el agua de la bañera. Ok, no hace falta que te diga que el agua y la electricidad no son una buena combinación. Y por supuesto, cuando tocó la bombilla, el empapado cantante sufrió una electrocutación letal. ¿Qué forma tan electrizante de morir? Harry Houdini. Apuesto a que la mayoría de ustedes creen saber cómo murió Harry Houdini, el escapista e ilusionista húngaro-estadounidense. Es una historia casi tan famosa como la del propio hombre, que hacía acrobacias alucinantes como enterrarse a 2 metros bajo tierra y escapar de una lata de leche llena de agua. Pero estoy aquí para decirles que no conocen la historia completa. Empecemos por el mes de octubre de 1926, cuando Houdini estaba dando una conferencia en la Universidad McGill de Montreal. Después de la conferencia, invitó a algunos de los estudiantes a su camerino para continuar conversando. Fue entonces cuando uno de los estudiantes le preguntó a Houdini si era cierto que podía resistir los puñetazos en el estómago, una afirmación que ya había hecho antes. Cuando Houdini dijo que los rumores eran ciertos, el estudiante inmediatamente lo puso a prueba, golpeándolo 4 o 5 veces en el abdomen. Normalmente Houdini se habría tensado para resistirse a ellos, pero estaba reclinado en el sofá y el estudiante lo había golpeado en el estómago cuando no estaba en absoluto preparado, lo que le provocó un dolor considerable. Más tarde ese día comenzó a sentir calambres estomacales, y su condición empeoró al día siguiente. A bordo de un tren para su siguiente serie de actuaciones, experimentó un fuerte dolor abdominal, sudores fríos y una vertiginosa temperatura de más de 38 grados. Un médico sospechó que Houdini tenía apendicitis, pero como era un gran actor, se negó a cancelar su espectáculo. De alguna manera logró salir adelante. Sin embargo, cuando se bajó el telón final, Houdini se desplomó en el suelo. A pesar de que lo llevaron de urgencia al hospital, ya era demasiado tarde. Los médicos le extirparon el apéndice, pero se había roto días antes, envenenando su abdomen. Entonces, la historia del famoso puñetazo que mató a Houdini se ha contado muchas veces, pero es probable que el puñetazo no fuera el culpable. Si bien la apendicitis traumática, que es una apendicitis provocada por una lesión, puede ocurrir, es extremadamente rara, y Houdini fue operado 9 días después de ese encuentro inicial. Si hubiera tenido el apéndice reventado todo ese tiempo, apenas habría podido mantenerse en pie, mucho menos viajar y hacer un espectáculo. Cualquiera que haya tenido apendicitis puede confirmar lo doloroso que es.
Entonces, ¿el puñetazo reventó el apéndice? Probablemente no. Pero pasar años evitando las muertes más extremas y horribles posibles para encontrarla en tus propios órganos, eso sí que es una locura. ¿Puedes pensar en otras estrellas que desaparecieron en circunstancias extraordinarias? Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.